Hola, bienvenidos al diario de Mana. Yo soy Manasés Martínez y sí, yo sé que ayer esto se llamaba Cotorreo Alienígena y que hoy se llama El diario de Mana. Pero es que YouTube say no, 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 que no puedo poner ese nombre porque directamente lo asocia con información falsa. Por lo tanto, jamás, jamás vas a ver un video mío en tu algoritmo. Y esperemos que que cambiando el nombre, hackeemos el sistema. Y si no, ¿sabes qué? Voy a tener que crearme otra cuenta de YouTube. Pero a mí nadie me va a volver a truncar mi carrera. Nadie. Y el episodio de hoy, el episodio, porque esto claramente es un podcast, claro. Y el video de hoy, no sé cómo lo voy a nombrar, pero hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. Porque verás, yo, esta cabecita de aquí, esta cabecita enferma literalmente de aquí, porque estoy que me muero, estoy que me paso para el otro mundo por una gripe, claro. Eh, esta cabecita enferma de aquí tiene muchas cosas que decir. Entonces, no sé si le voy a poner Somos Brujos, porque quiero enfocarlo en eso, pero vamos a ver. Me vas a disculpar mis piernas peludas. Si te estorban, me vale camote. Em, Creo que este va a ser mejor, este va a ser un videito un poquito mejor porque estoy más cómodo porque estoy grabando de día, normalmente grabo de noche así. Entonces, susurrando, ¿sabes qué? No, no, ese no soy yo. Pido perdón, nuevo nombre, nuevo yo. No me quiero reír tanto porque en una de esas puede venir un pochito para afuera, entonces controlar eso, Tito. Em, en sí, ¿por qué somos brujos? Pues porque mira, no sé cómo introducirte, no sé cómo meterte, no sé cómo introducirte este tema, ¿sabes? Porque es algo extenso. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera y de la manera más aterrizada para que no digan este ya se quedó arriba. Porque te voy a estar mencionando muchas, muchas cosas. Te voy a estar dando muchas cosas. Esperemos que lo logre. Pude haber hecho un guión, pude haber hecho una libretita con ideas, por lo menos, pero no. ¿Sabes que no? Ese no soy yo. Entonces vamos a improvisar. Ey, discúlpame por estas luces. Estoy que las apago porque no encuentro el control y de repente se encienden así y no las puedo controlar. Así que pido perdón. Hello. Mira, ya pude poner las luces quietas porque como no encuentro el control, pero eso tiene un botón que no sirve, pero sí sirve para dejarlas así. Entonces, chido. Mira, te voy a empezar introduciendo, metiendo por el camino, explicándote quién era Pachita. Pachita era Bárbara Guerrero, pero era más conocida por Pachita. Era una curandera o más bien una chamana mexicana que ella era cajita, o sea, ser cajita es como ser instrumento. ¿Instrumento de qué o para qué? Para que un espíritu se meta dentro de ti y a través de ti hacer cosas como en este caso curaciones o lo podríamos llegar a considerar milagros o Jacobo Greenberg lo denomina como curaciones psíquicas o cirugías psíquicas. Entonces ella lo que hacía prácticamente era hacer instrumento para que este ser se metiera dentro de ella. ¿Quién era este ser? Él fue el último Tlatoani mexica y se llamaba Cuauhtémoc, o al menos fue lo que dijo. Y él obraba a través de ella. Realizó muchas cosas de las cuales Jacob Greenberg y muchos más científicos fueron testigos de, por ejemplo, realizar materializaciones de órganos como pulmones, riñones, incluso corazones, hacer cirugías de columnas vertebrales e incluso corteza cerebral. Imagínate. Entonces, ella hacía muchas cosas a través de este ser. Después Jacobo Greenberg desarrolla su teoría sintérgica, que fue como su última gran teoría o su último gran proyecto, que no sé si llegó a concluir del todo, porque, bueno, no lo llegó a hacer porque iba a empezar con esta práctica cuando desapareció.
El caso y el punto aquí es que tenemos a Pachita. Tenemos a Pachita, Jacobo Greenberg en su teoría propone la latiz, que es como una red de la cual todos interactuamos. Entonces es como un campo donde está contenida la información de todo el universo y de la cual nosotros tenemos acceso a través de nuestro campo neuronal. Es una cosa loquísima que en algún video voy a tratar de explicar, pero ahorita no. El punto es que Jacobo Greenberg propone que todos estamos conectados a esa fuente que contiene de que toda la información de todo el universo está contenida en esa red. Es un poco, si lo vemos así, como por decir así, Dios. Dios es el ser creador, es por así decir la fuente. En algún momento el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros y por lo tanto todos tenemos de que algo de Dios en nosotros. Entonces es por así decir, todos pertenecemos a la misma fuente. Es algo loquísimo también que en algún video voy a tratar de explicar o plantearlo, ponerlo en la mesa. Pero el punto aquí es que tenemos a Pachita, esta señora que, como Jacobo decía, tenía como más facilidad para interactuar con ese campo o tenía más acceso a esa fuente y por lo tanto ella podía extender su mano y materializar órganos. Em, Hay muchas cosas, por ejemplo, hay muchos chamanes y hay muchas brujas, brujos que hacen cosas, si no bien iguales, similares. Podemos ver en México existen demasiados chamanes, brujos, en Catemaco y en muchos lugares. En Honduras hay brujos también. En, Creo que en todas las culturas existen estos brujos. Incluso en la antigüedad ya existían estos brujos que antes la palabra brujo no era utilizada de manera despectiva como hoy en día, sino más bien eran los sabios del pueblo. O sea, los brujos eran la gente sabia, no se consideraba como de una manera despectiva, por así decirlo. Como hoy en día que te dicen brujo y es como cuidadito ahí, o bruja y cuidadito ahí. Entonces eran estas personas que tenían más conocimiento. El punto es que han existido desde el principio de los tiempos. Existen estas personas que tienen más sabiduría y que por lo tanto Jacobo consideraría que tienen como este acceso a esa fuente. Le voy a llamar fuente, no latiz, le voy a llamar fuente. Tienen acceso a esa fuente. Pasa que todos tenemos acceso a... Mira, ustedes van a decir, este está loquito. Pero todos tenemos acceso a esa fuente a distintos niveles, pero todos tenemos acceso a eso. Es como cuando decimos, tengo este presentimiento y termina siendo exactamente eso, es porque tienes acceso a esa fuente. Muchas veces, incluso con los sueños que soñamos, cosas que vos decís como que, ¿qué onda? Por ejemplo, yo ayer soñé que tuve otra vida y que en esa otra vida fui una muchachita que se llamaba Matilda Pérez, que no se llevaba bien con su maestra de francés y que al final del año se terminan llevando súper bien. Y yo digo, esos sueños están loquísimos, pero es porque estamos interactuando entre nuestras mentes, ¿sabes? Jacobo Greenberg hizo muchos experimentos, entre ellos como esta, por así decir, conexión entre una persona y otra a través de su cerebro. Decía que se puede hacer como esta conexión, que en este momento no recuerdo la palabra exacta, pero se hacía una conexión, por ejemplo, cuando una pareja está enamorada, puede conectar su cerebro con el de la otra persona y, y no es como una manera de decir, ok, yo te leo tu mente, sino es más, o sea, va más allá, o sea, están conectados en el hecho de cuando tu cerebro recibe un estímulo, el de tu pareja también lo va a recibir, incluso si no lo nota, ¿sabes? Pero va a surgir ese cambio en el cerebro de ella también porque están conectados, se genera como una conexión. Pasa que en sí todos estamos conectados porque todos estamos conectados a la misma fuente, ¿sabes? Y no sé cómo plantearte todo esto sin sonar muy loco, pero esto significaría
que lo mismo que pueden hacer los brujos lo podemos hacer nosotros. O sea, lo mismo que pueden hacer estas personas también lo podemos hacer nosotros. Pasa que no, por así decir, no lo creemos. Jesús hablaba mucho de la fe. Mira, me vas a disculpar si sos muy religioso, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es ser religioso. Me vas a perdonar si sos muy religioso, porque sí voy a estar mencionando muchas cosas y haciendo muchas comparativas que pueden llegar a ofender a muchas personas. ¿Ok? Jesús hablaba mucho de la fe. En una de sus enseñanzas dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte que se mueva de aquí para allá y lo haría. En otra ocasión, uno de sus discípulos, Pedro, va y mira a Jesús caminando sobre el agua y él también lo quiere hacer, le dice a Jesús y ok, Jesús le dice ven y él empieza a caminar sobre el agua porque cree que lo puede hacer. Entonces ahí es donde voy yo. Jesús lo llamaba fe, Jacobo Greenberg le llamaba conexión con esta latiz, con esta fuente. em, y así han habido muchos, está Buda, han habido muchos alrededor del mundo que han tratado de descifrar o más bien sí, de darle una explicación o científica o religiosa a muchas cosas en la vida. Entonces, lo que yo digo es, ok, alrededor del mundo y alrededor de las épocas han existido este tipo de personas que han tratado de darle una explicación a la humanidad y a la capacidad que tienen los humanos. Por ejemplo, hace poco se desclasificaron unos archivos de la CIA del proyecto Stargate. No era exactamente de ese proyecto, pero iba como muy unido. No me acuerdo cómo se llamaba este proyecto, pero estuve revisando los archivos que se desclasificaron y justamente habla de estos psiónicos, de estas personas que pueden trasladar su conciencia a otros puntos del planeta o incluso del universo o de la galaxia y trasladar su conciencia hasta ciertos puntos y ver lo que hay en esos lugares. Por así decir, yo estoy aquí y yo tengo esta habilidad, yo puedo trasladar mi conciencia a otra parte del mundo y ver lo que está pasando en esa parte del mundo. Entonces pasó que la CIA utilizó estas personas para tratar de encontrar algunos objetos, entre ellos el Arca de la Alianza, que según sus archivos fue encontrada, pero no directamente lo llaman el Arca de la Alianza, sino un objeto y prácticamente describen el Arca de la Alianza, entonces como que ajá. Y fue encontrada por uno de sus psiónicos, desclasificaron el proyecto justamente hace poco y por eso es que hay como un revuelo ahorita de lo del Arca de la Alianza que fue encontrada y ta. Pero a lo que yo me quiero centrar es en los psiónicos, en la habilidad que tienen de trasladar su mente a otro lugar. Entonces, es decir, que los humanos tenemos estas capacidades de decir, ok, ustedes dirían superpoderes, pero es que no son poderes y no son capacidades. Y es como que si fuésemos conscientes de lo que somos capaces de hacer, em, seríamos seres más evolucionados, pero también seríamos, por así decir, como, no quisiera utilizar mejores personas porque siento que la cosa del bien y el mal es como depende mucho. Obviamente no voy a decir que es como muy, por así decir, lo que está bien para ti no está bien para mí porque hay por así decir, un concepto general de lo que está bien y de lo que está mal y es muy respetable en algunos puntos, no siempre, no porque la gente diga que algo está bien no significa que esté del todo bien, ¿sabes? Lo vamos a dejar ahí porque también lo que era bien, lo que estaba bien antes, obviamente ya no está bien ahora y está bien, o sea, se trata de ir evolucionando. Pero a lo que voy es que si nosotros somos conscientes, si fuésemos conscientes de que tenemos ciertas capacidades y que no solo los brujos tienen estas capacidades, entonces seríamos otra humanidad, por así decirlo. Por ejemplo, Pachita era capaz de hacer eso y ella decía que era por
o a través de este Tlatoani mexica Cuauhtémoc. em, pero aún así hay muchos brujos hoy en día que pueden hacer determinadas cosas porque ellos creen que son capaces de hacerlo, ¿sabes? Y ahí es donde voy. Por ejemplo, un brujo, o sea, yo tengo la teoría de que un brujo no es un brujo por el ritual que hace para llegar a ser un brujo. Es decir, un brujo hace cierto ritual a ciertas horas, hace ciertas oraciones, hace ciertas cosas rituales a ciertas horas de la noche o del día y así, hace un ritual. Y cuando él termina ese ritual, él ya es consciente de que tiene ciertas capacidades o habilidades. Es decir, después de todo el proceso que pasa haciendo sus rituales, oraciones y todo, eh, cuando termina ese proceso, él dice, ok, soy un brujo, ¿sabes? Es decir, ok, terminé de hacer esto, este ritual, entonces ahora puedo hacer determinada cantidad de cosas. Es decir, ahora yo puedo hacer por así decirlo, amarres, por así decir, brujería buena o mala, hacerte bien o hacerte mal, hacer que te vaya bien o hacer que te vaya mal. Puedo hacer determinadas cosas, pero aún así se limitan un poco. Es como, ok, terminé de hacer esto y ahora puedo hacer esto, determinada cantidad de cosas. Y ahora yo puedo influir un poco en tu realidad. Es decir, yo soy brujo, yo puedo hacer que a ti te vaya mal o que te vaya bien hasta cierto punto. Si ya quiero hacer otro tipo de cosas aún peores o aún mejores, tengo que hacer otro tipo de rituales para poder hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces es como que desbloquea un poco, por así decir, sus habilidades, pero aún así las limita al momento de decir, solo puedo hacer determinada cantidad de cosas y si quiero hacer otras cosas, tengo que hacer otros rituales, o sea, tengo que pasar por otro proceso. Pasa que yo tengo la teoría de que las personas comunes pueden hacer las mismas cosas que ellos sin tener que pasar por esos procesos o esos rituales, simplemente creyendo que lo pueden hacer. Es decir, lo que Jesús llamaba fe em, es prácticamente eso. Si yo creo que yo puedo hacer determinado tipo de cosas, lo puedo hacer. Pero si no tengo la certeza o si no estoy seguro de que lo puedo hacer, entonces no voy a poder hacerlo, ¿sabes? Es por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío. Yo en mi trabajo, cuando yo digo, ok, este trabajo está fácil, el día se me hace fácil, el trabajo se me hace fácil. No porque el trabajo sea fácil, sino porque yo me mentalicé que el trabajo iba a ser fácil. Al final del día estoy cansado, cansadísimo, pero durante el proceso no me cansé, no estuve renegando, no estuve diciendo nada, entonces el trabajo se me hizo fácil. Cuando yo me ponen en otra área o en otro departamento que yo no estoy acostumbrado, incluso cuando el trabajo es incluso más fácil que en el que yo estaba, yo digo, este trabajo nunca lo he hecho, este trabajo es muy difícil. Y me mentalizo eso y a mí el trabajo se me hace demasiado difícil. Pero es porque yo me estoy diciendo a mí mismo que eso es difícil de hacer. Por lo tanto, yo voy a estar pensando, yo estoy mandando como esa señal y estoy diciendo, ok, esto es difícil, por lo tanto me voy a cansar, durante el proceso voy a estar muy cansado, voy a estar renegando, voy a estar pensando en que el trabajo en el que estaba era más fácil y así. Entonces, es decir, tengo la misma capacidad de hacer algo incluso más pesado, pero como no, como estoy diciendo que eso que es más pesado es fácil, entonces se me hace fácil, se me facilita. Pero cuando estoy haciendo algo que es incluso más fácil, pero estoy pensando que es algo demasiado difícil, el trabajo se me dificulta. Y eso es algo personal. Puede ser muchas cosas, puedes decir, esta materia es muy difícil, entonces te mentalizas que es algo demasiado difícil y te limitas a creer que es algo difícil y que te va a costar demasiado esfuerzo hacerlo, pasar la materia. Pero si te, por así decir, si te mentalizas que esa materia, ok, es difícil, pero puedo hacerlo. Entonces, como ya estás mandando ese comando a decir, ok, podemos con esto. Y si te mandas el comando, ok, esto va a ser fácil,
eso va a ser fácil. O sea, obviamente poniendo de tu parte, ¿sabes? Todo poniendo de tu parte. Entonces pasa lo mismo con esto de la brujería, que no es porque ellos hagan el ritual, o sea, no es el ritual lo que hace el brujo, sino el hecho de que cuando termina de hacer el ritual, de cuando termina de hacer las oraciones, él ya es consciente de que puede hacer determinado tipo de cosas. Aquí es donde quiero llegar. O sea, cuando termina de hacer el ritual, él sabe que puede hacer las cosas. Antes de hacer el ritual, él no sabe que puede hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el ritual es como, por así decir, el transporte. Es, por así decir, el proceso para que él pueda tener la certeza y la seguridad de que puede hacer determinada cantidad de cosas, determinado tipo de cosas. Entonces es como, por así decir, es un facilitador para que él pueda hacer ese tipo de cosas. Pero no significa que solo a través de ese ritual se puedan hacer ese tipo de cosas. Significa que él usó eso porque le funcionaba, porque era un transporte, porque era algo más fácil para llegar a ese nivel, para que él pudiera creer que él podía hacer ese tipo de cosas. Pasa que si nosotros fuésemos conscientes, si nosotros tuviésemos la mente o la capacidad para pensar y decir, esto va a ser fácil, o yo puedo hacer esto, o yo puedo influir en tu realidad, lo podríamos hacer, pero no tenemos la seguridad y no tenemos la fe, porque no confiamos en nosotros mismos y en las capacidades que tenemos como seres humanos. Entonces, vuelvo a lo de Jesús. Jesús no vino a poner un estereotipo de héroe, que era lo que llamaba Carl Jung, estereotipo de héroe o arqueotipo de héroe. No vino a decir, solo yo puedo hacer este tipo de cosas y a dejar la vara muy alta para que nadie más pueda hacer este tipo de cosas. Todo lo contrario, él vino a decir, ok, estas son las capacidades del ser humano, porque al final de cuentas él era un humano, o sea, era una persona de carne y hueso como todos nosotros, y por eso Pedro también podía caminar sobre el agua, porque Pedro también era un humano y también creyó en algún momento que lo podía hacer. Entonces, em, es decir, él no vino a decir solo yo, sino más bien todos nosotros podemos hacer este tipo de cosas si creyéramos. Por eso cuando él se hunde le dice, hombre de poca fe, porque dudaste. Es decir, en el momento que él duda, en el momento que él dice, ok, ¿por qué estoy caminando sobre el agua? Él se empieza a hundir. Entonces pasa lo mismo en la vida. O sea, hoy en día que tenemos capacidades increíbles, pero de las cuales no somos conscientes y por lo cual no las estamos usando. Y en vez de evolucionar, estamos involucionando, ¿sabes? En vez de ir para adelante, estamos yendo para atrás. Eh, por ejemplo, nosotros podríamos tener la capacidad de hacer demasiadas cosas, pero tenemos inteligencia artificial que lo hace por nosotros. Entonces, en vez de usar el cerebro, estamos usando un celular y en vez de evolucionar, vamos para atrás. Porque entonces ya no estamos pensando, sino que estamos dejando que algo más piense por nosotros, ¿sabes? Entonces, sí, eh, eso, o sea, tenemos capacidad, somos brujos, o sea, todos lo somos, pero tenemos que ser conscientes de que lo somos. Si no, nunca lo seremos. Y obviamente no se trata de decir, ok, soy brujo, te voy a hacer un amarre, porque al final de cuentas estás jugando con el libre albedrío de otra persona. Entonces no se trata de decidir por otras personas, no se trata de decir, yo soy brujo y te va a ir muy mal porque me hiciste enojar. No se trata de eso, todo lo contrario, se trata de evolucionar para ser mejores. Si bien Jesús no vino, no evolucionó, no hizo todo lo que hizo para el mal de las personas, lo hizo para el bien de las personas. Y de eso se trata, de hacer las cosas para el bien. Y, ay, esto va a sonar muy hippie, hasta este punto ya suena muy hippie, pero es que es verdad, ¿sabes?
es verdad. Se trata de evolucionar para ser mejores, no evolucionar para ir siendo peores, no evolucionar para ir en decadencia, para que el ser humano vaya cayendo cada vez más bajo y en vez de ser seres más iluminados terminemos siendo más animales, ¿sabes? Entonces sí. No sé si seguir con lo de Jacobo Greenberg porque es que ya hasta este punto siento que el video va a quedar muy largo, pero puede ser que en un futuro yo les hable un poco de Jacobo Greenberg y de muchas cosas más, de Jesús, de sus libros apócrifos, de las cosas que no están en la Biblia, de esas cosas que incomodan hablar acerca de las religiones y todo ese tipo de cosas. Puede ser que en un futuro lo haga, puede ser que no, pero más posiblemente sí. Entonces nomás quería decirles eso, que todos somos brujos. Y yo sé que suena como loco, este loquito que, pero es que es verdad, o sea, somos brujos, tenemos muchas capacidades de las cuales no somos conscientes y no seremos conscientes a menos que empecemos a usar nuestra mente, a pensar un poco, a, por decir así, ir un poco hacia adentro y no tanto hacia afuera, ir un poco hacia el interior y no solo ver el exterior, porque es muy, porque hoy en día hay como mucha ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Super, super, superficialidad. Ok, ando mudo hoy. Hay mucha superficialidad y es muy fácil ver solamente el físico, solamente el exterior de las personas y estamos dejando de ver el interior. Es decir, no nos importa que la persona sea una porquería mientras se vea bien por fuera. No nos importa que nos traten de la manera que nos traten si la persona se ve bien. Entonces, se trata de ir hacia adentro, de ver qué es lo que tenemos adentro, de ver quiénes somos por dentro, de ver qué es lo que estamos guardando para poder ser mejores. Y pues como te digo, se trata de ir hacia adentro para luego poder ver hacia afuera. O sea, se trata de ver cómo estamos adentro para después poder ver cómo estamos afuera. Porque de nada me sirve verme bien por fuera si por dentro estoy hecho una porquería, ¿sabes? Se trata de poner en orden lo que tenemos dentro para después poder poner en orden lo que está afuera, ¿sabes? Entonces de nada sirve que sigamos aparentando cuando en algún momento las personas van a ver quiénes realmente somos y toda la apariencia se va a caer y al final vas a tener que lidiar o van a tener que lidiar con lo que realmente son y va a ser más difícil porque nunca se tomaron el tiempo para lidiar con quienes eran cuando debieron hacerlo. Entonces se trata de ir hacia adentro y no hacia afuera, se trata de ver quiénes somos para después ver quiénes queremos ser. Entonces sí, somos brujos, tenemos muchas capacidades de las cuales aún no somos conscientes como personas y espero que en algún momento podamos ser conscientes y no los satanicemos. Em, con el simple hecho de que con una palabra tú puedes destruir a una persona, eso te hace influir en la realidad de las personas. Entonces desde ahí tú ya tienes poder sobre algunas personas. Con el hecho de cómo tratas a las personas, tú estás influyendo en la realidad de esas personas. Entonces no se trata solo de, somos brujos porque yo puedo hacer que te vaya bien o te vaya mal, sino somos brujos también porque yo te puedo hacer sentir bien, pero también te puedo hacer sentir mal con lo que te estoy diciendo. Entonces también se trata de qué estamos hablando, qué le estamos diciendo a las personas, qué estamos expresando y cómo estamos haciendo sentir a nuestro entorno y cómo nos sentimos nosotros. Porque al final de cuentas, si tú no te sientes bien, tampoco las personas a tu alrededor
se van a sentir bien. Es decir, si tú no te sientes bien, tú vas a hacer ver que no te sientes bien. Y yo sé que muchas veces tratamos de esconder la manera en la que nos sentimos, pero en algún momento eso sale a flote y en algún momento las personas van a ver que tú no estás bien y si tú no estás bien, las personas que te quieren tampoco van a estar bien porque no quiere, o sea, tú no quieres ver a alguien que quieres, no lo quieres ver mal. Entonces, si lo estás viendo mal, también te vas a sentir mal. Entonces se trata de estar bien para que las personas alrededor vean que tú estás bien, verdaderamente bien y no solo por apariencia. Y para estar verdaderamente bien y no solo por apariencia, tienes que ver qué es lo que tienes adentro para, para ver cómo te sientes. Es decir, si tú ves cómo estás por dentro, tú puedes decidir qué vas a mantener adentro y qué vas a sacar. Es decir, si tú estás guardando rencor y eso te está haciendo sentir mal, entonces tú vas a sacar ese rencor y ahora te vas a sentir un poco mejor. Y de eso se trata, ¿sabes? Entonces sí, hasta aquí el diario de Mana. Ey, no tengo intro, espérate, vamos a grabar una intro. Eh, corre la intro. Tururururu. Turú, tururú. El diario de Mana. Ya, eso fue todo. Oh, y el cierre. Turu, ra, ru. El diario de Mana. Pa. Eso fue todo por hoy. Eh, espero no haberme ido mucho por la banqueta. Y espero que al final de cuentas logres captar lo que te estaba tratando de decir. Y si no, comenta y yo trato de responderte, ¿ok? Así que bye. Bye. Espera, te voy a hacer una ASMR. ASMR. Qué asco. Bye.